Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información por el 8 a las 2. La noticia llega desde los Estados Unidos y una crisis sorprendente desde la semana pasada. En los Estados Unidos, después de la quiebra del Silicon Valley Bank, en la Bolsa de Valores de Nueva York, los precios de las acciones cayeron de una manera muy pronunciada esta mañana. El índice Standard & Poor's de 500 empresas perdió 1% y el sector bancario fue el que más tuvo o se resintió una caída pronunciada. En tanto que ayer la administración estadounidense intervino con una serie de medidas de emergencia para apuntalar la confianza en el sistema bancario, que sufrió así su segundo y tercer mayor colapso en toda la historia. Los ojos del mundo sobre el sistema bancario de los Estados Unidos ante el quiebre del Silicon Valley Bank. Ante este panorama, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a sus conciudadanos tener confianza en que el sistema bancario estadounidense es seguro y que sus depósitos estarán disponibles cuando los necesiten. Según el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el gobierno hará todo lo posible para que los ahorradores recuperen su dinero y en cualquier caso los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas. Así lo comentó el presidente de los Estados Unidos. During the Obama-Biden administration, we put in place tough requirements on banks like Silicon Valley Bank and Signature Bank, including the Dodd-Frank law to make sure that the crisis we saw in 2008 would not happen again. Unfortunately, the last administration rolled back some of these requirements. I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again, and to protect American jobs and small businesses. Las principales bolsas europeas cerraron con pérdidas este lunes, desestabilizadas por la quiebra de los bancos estadounidenses. La bolsa de París terminó la sesión con una caída de 2.9%. La de Frankfurt ha bajado 3.04% porcentualmente. La bolsa de Londres con un retroceso de 2.58 puntos porcentuales, así como la bolsa de Milán con pérdidas de 4.03% y la bolsa de Madrid marca al menos hasta este momento un 3.51% de caída al cierre del día de hoy. Estamos en los cierres preliminares en la Bolsa Mexicana de Valores y en unos instantes, una vez que tenga el cierre definitivo, te lo daré a conocer aquí en el Heraldo. Mostrando el cobre, haciendo el ridículo. Esto es lo que comentó el presidente de la República el día de hoy. Y bueno, vamos a regresar al tema de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, la caída de las bolsas, de las bolsas neoyorquinas, por supuesto, de las cuales en unos instantes te daré los cierres. Estamos a la espera del cierre definitivo de la Bolsa Mexicana de Valores, pero sobre todo, para hablar sobre estas afectaciones, cómo va a influir lo ocurrido en Wall Street en nuestra economía, me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero, a quien le agradezco estos minutos de contacto. Estimado Juan, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido al Heraldo Televisión. Igualmente, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte como siempre. Y pues bueno, sí, un nuevo episodio dentro de todo este entorno tan complejo que ya de por sí estamos viviendo. ¿Por qué quiebra el Silicon Valley Bank? Mira, yo lo primero que trataría de dejar claro es que no creo que sea un tema del sistema financiero. O sea, yo creo que es un tema de algunos bancos, específicamente bancos de nicho. Y concretamente a tu pregunta, el Silicon Valley Bank, pues es un banco que tiene una operación relativamente pequeña en materia de crédito. Todos sabemos que los bancos tienen grandes y fuertes ingresos por el lado de crédito. Cuando no tienes una práctica tan fuerte o ingresos fuertes por prestar, y no solo eso, sino que además les prestaban a pequeños emprendedores, lo que conocemos como startups, como empresas del sector financiero, como fintech, muy del estilo de lo que es Silicon Valley, algunos casos también muy exitosos, ¿no? Por ejemplo, como Roku o algunas plataformas que han sido muy exitosas, pero al buscar diversificar ingresos, resulta que se les ocurre invertir una posición muy fuerte del banco en bonos del tesoro, que no es un tema de riesgo, pero sabiendo que las tasas van a subir y en el contexto inflacionario en el que vive el mundo, cuando las tasas de interés aumentan, las pérdidas en materia de inversiones se pueden materializar. Entonces, más o menos perdieron como el 20%. Entonces, súmale a los pocos ingresos por el lado del crédito, las pérdidas, en este caso por las inversiones a largo plazo en bonos del tesoro, producto de la subida de tasas de la Fed,
Sale el director la semana pasada a decir que derivado de esto requieren de una capitalización de cerca de $2 billones y lo que provocó fue pánico. Entonces, literalmente una estampida de los ahorradores para ir y sacar su dinero y pues prácticamente desfalcan al banco sacando $50 billones en un solo día. Un banco que más o menos tiene una captación como de 200. Entonces, imagínate que en un solo día te desfalcan con una cuarta parte de tus ahorros, ¿no? Eso es lo que concretamente pasa con Silicon Valley Bank. Oye, a mí lo que me llamó la atención es el mensaje del presidente Joe Biden, Juan. El momento de escucharlo, de que tenga confianza con el sistema bancario, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para garantizar los ahorros. Oye, es un discurso propio tal vez de un México de los 80s o de una Argentina de hace 15, 20 años. Es decir, sonó hasta como corralito. Ese mensaje de Joe Biden, ¿qué tanto brindó confianza y qué tanto exacerbó el nerviosismo que ya lo vimos en los cierres de otros mercados financieros, Juan? Mira, yo creo que sí sirvió para tranquilizar porque pasaron dos cosas. Además del discurso de Biden, por un lado tienes este tema del FDIC, que es como una especie de IPAB norteamericano que te garantiza $250,000 por depósito ahorrador. Entonces, cualquier ahorrador con una cantidad menor a 250,000 o hasta 250,000 tendría garantizada su depósito o su dinero. Y luego sale el gobierno a decir, incluso si excede los $250,000, tienes garantizado recuperar tu dinero. Entonces, claro que sirvió, claro que abonó en la confianza, pero de todas formas, pequeños bancos similares a este Silicon Valley Bank, pues han sufrido literalmente también estampidas de clientes que se han salido. Tal es el caso de First Republic Bank, un banco también de nicho regional que está viendo disminuciones en el precio de su acción de 60%. Otro banco que se llama el Signature Bank, también con fuertes bajas y fuertes retiros. Pero yo no creo que esta sea una situación del sistema financiero, no veo un riesgo sistémico. Los grandes bancos, ¿qué les está pasando, por ejemplo, a las acciones de JP Morgan, de Goldman Sachs, de Chase, de Citi? Pues no están bajando en la proporción que están bajando estos pequeños bancos, porque estos pequeños bancos sí tienen presencia regional y como característica pequeños ahorradores que salen en estampida a retirar. Estos otros bancos, además de que no son tan de menudeo o no son no solamente regionales, tienen muy bien diversificados sus ingresos, entonces no están en una situación tan comprometida. Ahora, siempre cuando pasan estas cosas hay contagio, entonces desde luego que sí está contagiando al sistema financiero completo. Luego quizás va a salir un banco grande a decir, pues yo le presté dinero a Silicon Valley y ya no me va a pagar, entonces voy a tener que tomar un quebranto. Pero sí creo que hay que diferenciar entre lo que está ocurriendo en pequeños bancos de nicho o con presencia en ciertos estados, a diferencia de los grandes, y pues que tampoco es un tema que incluye, te diría yo, a todo el sistema financiero, ¿no? Entonces, ojalá y que sí sea así, y que no poco a poco se vayan destapando también, pues como se dice, cloacas, ¿no, Jesús Martín? Pero creo yo que, insisto, es más una situación de bancos pequeños y medianos regionales, más que de los grandes jugadores del sistema financiero. Ahora, ¿Silicon Valley ya cerró finalmente sus puertas o se saneará? ¿Qué pasará con esta institución financiera en los Estados Unidos? Porque en el futuro de la misma podría estar la confianza en otras instituciones financieras estadounidenses y de los ahorradores, claro está. Así es, pues concretamente el Silicon Valley se ve complicado que revierta esta situación porque pues los ahorradores van a seguir sacando sus ahorros y pues evidentemente esto provocará mayores desfalcos. Esto que te comentaba que tienen que, para poder entregarle a los ahorradores su dinero, deshacer las posiciones que habían hecho en inversiones que les estaban ocasionando de momento pérdidas, pues tienen que tomar esas pérdidas. Entonces, hoy la capitalización que originalmente el viernes pasado era de $2 billones, quizás para salvarlo, pues requerirías de mucho más. Y yo no sé, me parece muy incierto el momento, pero también muy complicado que lo puedan rescatar, porque rescatarlo valdría mucho más de los 2 billones originales que el director general pues decía se necesitaba para sanear su operación, ¿no? Entonces, muy complicado, no me atrevo a decirte que ya quebró y ya no va a abrir, pero se ve muy complicado que pueda subsistir. Bien, pues Juan, yo te agradezco mucho el que nos hayas hecho un análisis de todo esto y bueno, quisiera pedirte que nos compartas tu cuenta de Twitter, donde el público pueda consultarte algo mucho más específico
y tomando en cuenta toda esta composición financiera en los Estados Unidos y en México, pues las mejores recomendaciones para tomar decisiones, estimado Juan. Por supuesto, mi querido Jesús Martín, en @JuanSMusi, @JuanSMusi. Y si me permites nada más remarcar en 10 segundos más, esto es bien importante porque con esta crisis que está existiendo ahorita de momentos de certidumbre en el sistema financiero actual, la Fed, en lugar de subir las tasas 0.50 como se esperaba, igual y no la sube, igual y la sube muy poquito, igual y en la segunda parte del año podemos ver disminuciones de tasas de interés. O sea, sí este tema, aunque no vaya a permear a los grandes bancos, puede modificar la estructura de la política monetaria, pero ojo, mañana es bien importante y ya comentaremos tú y yo el dato de la inflación de febrero en Estados Unidos, que conoceremos más o menos como a las 6:30 de la mañana, el día de mañana. Inflación Correcto. en Estados Unidos. Lo platicamos entonces mañana en la radio. Muchísimas gracias, Juan. Te envío un fuerte abrazo como siempre, agradecido con tu participación el día de hoy. Como siempre, un placer, mi querido Jesús Martín. Gracias a ti. Gracias, que te vaya muy bien. Es Juan Musi, analista financiero. Escríbale en Twitter, @JuanSMusi, para cualquier pregunta adicional de lo que está pasando en los Estados Unidos.